Ser Podcast. En 2023 hay elecciones generales y ya sabemos lo que significa. De aquí al año que viene se van a multiplicar las encuestas sobre intención de voto y los titulares que dejen van a dar pistas a los partidos de si van o no por el buen camino. Así que hoy nos preguntamos, dada su importancia, si se podrían hacer mejor las encuestas, si se está trabajando en eso, en perfeccionarlas. Si vamos camino, en definitiva, de conseguir una foto cada vez más aproximada del tipo de país que somos y de los problemas que nos preocupan. Belén Barreiro, buenas noches. Buenas noches. Fundadora y CEO de 40DB, también estuvo al frente del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi no necesita presentación, como amiga que es de la cadena SER. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, buenas noches. Hola, muy buenas noches. También, más que conocido. ¿Cuál es el principal enemigo, Belén, para los que hacéis las encuestas, pues eso, a la hora de tratar de que sean lo más precisas posible? Yo diría que el principal enemigo es la falta de transparencia, ¿no? Cuando no hay un compromiso serio con mostrar los datos tal y como son, sin trucos, sin trampas y simplemente contando el proceso tal y como ha sido, ¿no? Porque los procesos para hacer encuestas, como todo en la vida, puede ser discutible. Es decir, puedes decir, bueno, yo prefiero esta pregunta y Pablo a lo mejor prefiere preguntar una cuestión de otra manera, y hay cuestiones que son discutibles, pero lo importante es que ese proceso de toma de decisiones en el que se construye un cuestionario, en el que se recogen unos datos, en el que los datos se cargan a una base de datos, en el que se trasladan unas cifras, que todo ese proceso se pueda contar y se pueda reproducir y se sea transparente. Y a la hora de ejecutar, ¿cuáles son los obstáculos que os encontráis? Uno de los demonios, digamos, internos, ¿no? Yo creo que para cualquiera que recoja datos es que nos cueste que los ciudadanos contesten. ¿Le cuesta a la gente implicarse, contestar? Cuesta contestar, sí. Y entonces el problema es cubrir los perfiles que tú tienes pensados. Es decir, si tú tienes previsto que te contesten 100 jóvenes de 18 a 24 años, tienen que ser 100 jóvenes de 18 a 24 años. No puede ser otra persona, y si tú quieres hilar más fino en el perfil, pues llega un momento en que se puede convertir en un problema, y hay perfiles que sabemos que son más difíciles. De hecho, los jóvenes es un perfil más difícil. ¿Son los que más se resisten? Se resisten más, y te diría que son los más problemáticos a la hora de hacer encuestas de calidad. Por ejemplo, nosotros en el online, que ponemos muchas trampas para recoger mejores respuestas, es decir, ponemos trampas para saber si el entrevistado está realmente atento a la pregunta, ¿no? Que 2 y 2, ¿cuánto suman, no? Pues si me pones 5, no estás atento a la pregunta. Ponemos varias trampas a lo largo de los cuestionarios. Trampas como, no sé, un ejemplo, Belén. Sí, pues eso, poner preguntas de sumas, ¿no? O sea, lo de 2 y 2 suma 5, eso puede ser un tipo de trampa. Pueden ser más complejas, pero ese tipo de trampas, eso lo hacemos para ver si el entrevistado está prestando atención, y luego hacemos una revisión de datos que te da idea. Por ejemplo, si tú tienes una batería de preguntas que tienes que contestar, no sé, valoración de las instituciones, y empiezas por la monarquía, el gobierno, el parlamento, y tú encuentras que un entrevistado sistemáticamente te dice no lo sé, pues ahí te encuentras con algo que es la no respuesta, que es otro de nuestros enemigos, que es que la persona no se compromete, no por nada, sino fundamentalmente porque está haciendo el trabajo tan deprisa que ni está pensando, está contestando como un autómata. ¿Por qué crees que puede ser eso, Pablo? Hombre, probablemente porque lo que estamos viendo es que a lo mejor los jóvenes no tienen actitudes todavía formadas. Puede ser simplemente un proceso de ciclo vital. Cuando eres joven no has pensado sobre un montón de cosas que cuando eres adulto sí tienes que afrontar, y cuando las preguntas tienen que ver con preferencias sobre políticas muy concretas, pues igual no he hecho una declaración de impuestos en mi vida y yo qué sé si quiero más o menos impuestos, no lo he pensado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay un elemento que está ligado al hecho de que cuando uno es joven, pues todavía no ha desarrollado sus actitudes políticas plenamente. Y para los que leemos o escuchamos las encuestas, los resultados de una encuesta, ¿en qué tenemos que fijarnos para saber si se ha tenido
todo ese cuidado a la hora de seleccionar las preguntas o todo ese cuidado a la hora de desechar posibles patrones, pues en realidad de falta de atención? A ver, yo creo que, o sea, en las encuestas que se publican en medios, yo creo que lo fundamental es que vayan acompañadas siempre de una ficha técnica que sea lo más precisa posible. Y yo insistiría en dos cosas más que aquí se hacen en esta casa y en el país con nosotros, pero que a mí me parecen imprescindibles, que es que el lector sepa, o el oyente sepa cómo ha sido el cuestionario, cuál es el orden de las preguntas, porque el orden de las preguntas importan los resultados, y luego que tenga, en el caso de que se trate de encuestas electorales, que tenga los datos brutos, los datos recogidos en la cocina o las estimaciones posteriores, ¿no? O sea, yo misma, cuando miro estimaciones electorales de otros institutos, ni me creo ni me dejo de creerlas. Es que simplemente, si yo no hay datos brutos, es que no es lo que me están contando. Ha sido muy novedoso, nos lo comentabas, que en 40dB comenzaráis a publicar lo que se llaman las tripas, ¿no?, de las encuestas. ¿Por qué entonces esto no es habitual? Pues no sé decirte, no sé si es miedo. Yo invitaría a todos los institutos a hacerlo porque es una ganancia para todos y sinceramente te das cuenta que no pasa nada malo. Pablo, no sé si has estado buceando en esas tripas de las encuestas de 40dB. Es que nos viene maravilloso precisamente porque no solo para investigadores, sino para personas que tenemos que ir después a los medios de comunicación, el tú poder hacer cruces de un montón de preguntas por intención de voto, lo que hace es una cosa fundamental, que es quitar el poder editorializante detrás de las encuestas. Es decir, hay una segunda fase, una vez ya se ha realizado la encuesta por parte de la casa privada, que es que el medio de comunicación decide qué elementos son importantes y cuáles no. Con qué otras variables te las va a cruzar, si tiene que ser por intención de voto o por ideología o por edad. Y muchas veces te encuentras con que dices, bueno, me han presentado esto, pero no me lo han dado cruzado, por ejemplo, por género. Y a lo mejor eso es una cosa relevante para saber si la gente prefiere unas políticas u otras. Bueno, si tienes los datos disponibles de manera transparente, tú puedes coger y dar un enfoque diferente, poner otra mirada, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Esas bases de datos de las encuestas de 40dB para la cadena SER y para el país están disponibles para cualquiera, pero no sé si cualquiera puede entenderlas. Bueno, aquí hay otra fase, ¿no? Que es que evidentemente no todo el mundo es especialista en esto y a veces transmitir incluso en los medios de comunicación la incertidumbre ligada a las encuestas es muy complicado. Simplemente cuando tú ves una encuesta y ves el margen de error de 2,5 puntos, la gente no entiende que eso significa que cualquier partido puede sacar 2,5 más puntos por arriba o 2,5 por abajo y que puede haber empates técnicos. Entonces, ves titulares, y aquí no voy a echar la culpa solo a los ciudadanos, también a los medios de comunicación, los que dices, ha subido 0,1 centésimas o está por... Hombre, no es estadísticamente significativo. Entonces yo no pido a la gente el que tenga que tener necesariamente ese conocimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que no vendría mal unos tallercitos de estadística básica a nivel de los medios de comunicación y de algunas tertulias, porque esto nos ayudaría a transmitir la incertidumbre detrás del instrumento, porque es un instrumento enormemente útil. No hay mejor forma de saber lo que piensa la gente que preguntándole. Pero tenemos que entender que es un instrumento con sus imperfecciones. Pues a ver si hoy conseguimos hacer un poquito de esa pedagogía. Enseguida os voy a preguntar qué falla cuando una encuesta no acierta, pero antes vamos a recordar algunos de los casos más sonados de los últimos años con Lidia Ramón. Si echamos la vista atrás, en junio de 2016, el Reino Unido decidía abandonar la Unión Europea. Así lo anunciaba Jenny Watson, la presidenta del Comité Electoral británico, después de conocer el resultado de la votación. Un referéndum en el que las encuestas que aseguraban la permanencia del país en la UE fallaron. Los sondeos marcaban un mes antes de la votación que las probabilidades de abandonar la institución europea no superarían el 27%, pero el resultado final marcó la dirección contraria. Con el 51,9% de los votos y más de un 70% de participación, el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea el 24 de junio de 2016. Y en octubre del mismo año... Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho
que no. Las encuestas se equivocaban de nuevo, esta vez en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos anunciaba que el acuerdo de paz que había logrado el gobierno con las FARC no se implementaría. El no superó al sí con el 50,21% de los votos. Un resultado muy ajustado que desdijo a todos los sondeos en los que confiaba el gobierno, que hasta el último momento daban por vencedor al sí con más del 60% de los votos. Algo similar ocurrió ese noviembre en Estados Unidos. Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, con 304 votos electorales frente a los 232 de la candidata demócrata Hillary Clinton. Todas las encuestas daban a Clinton por favorita, con ventajas de 5 a 10 puntos, pero fallaron en muchos de los estados clave, dejando a Clinton pidiendo perdón y a las puertas del despacho Oval. Y en nuestro país, en España, las encuestas también se equivocaron en 2018. Lo veníamos diciendo, que esta noche íbamos a hacer historia. Vox obtuvo el 10,97% de los votos y escaños en todas las provincias andaluzas, mientras las encuestas pronosticaban que no superarían el 5% de los votos y alcanzarían como máximo 3 o 4 escaños. No sé si tenéis alguna teoría o más que una teoría de lo que ha podido ocurrir o fallar en algunos de estos casos más sonados. Pablo, empiezo por ti. Yo creo que deberíamos distinguir como 3 grandes cajas, ¿no? La primera fundamental es que las encuestas tienen un sesgo de visibilidad y le pasa igual que a un fontanero. Cuando hace bien su trabajo nadie se preocupa, cuando lo hace mal el piso está lleno de agua, ¿no? Pues con las encuestas pasa igual. Las encuestas muchas veces lo hacen bien, pero nosotros solo nos fijamos en ellas cuando han tenido fallos catastróficos, como ha podido ser estos que presentabais, ¿no? Segunda cuestión, muchas veces la gente construye la idea de que las encuestas no funcionan porque no se entiende bien que hay una cosa llamada empate técnico, que era, por ejemplo, lo que pasaba en el caso del Brexit. Es que las últimas encuestas daban empate técnico entre el sí y el no, pero nos quedamos con el recuerdo de que fallaron porque cogemos encuestas que nos sonaba que la ventaja era muy grande, pero se va achicando, y esto a veces puede generar distorsiones, también como por ejemplo en el caso de Andalucía, aprovechando para recordar que muchas veces la gente decide tarde el voto, pero tenemos una semana en la que no se pueden publicar encuestas, entonces pueden estar ocurriendo cosas que no vemos. Y luego, si hemos descartado estas ideas, ya vamos a los problemas que pueden tener el diseño de las encuestas. Si tú tienes gente que no responde a las encuestas, pero se distribuye aleatoriamente entre el conjunto de la población, eso no tiene por qué ser un problema muy grande. Pero cuando hay una correlación entre la gente que no responde y una determinada preferencia política, entonces ahí el problema sí es más grande, ¿vale? Imagínate que los clase obrera que iba a votar republicano a Donald Trump, pues no cogía el teléfono o no contestaba las encuestas. Esa gente no la estábamos viendo y estaba debajo del radar. Cuando se concentra, eso, ¿no? Esa tasa de en una orientación política determinada y están ahí debajo. Y eso es lo que afecta muchísimo, porque es un problema que es incluso previo a la estimación, ¿no? Que es que el problema es que hay cosas que no sabes que no sabes. Y eso es lo que tiene que preocupar más a las encuestas, y ahí es donde hay que entrar en la reflexión más profunda. Y no sé si eso se puede prevenir de alguna manera, Belén. Por ejemplo, este problema concreto que señalaba Pablo. Muchas veces esas corrientes de fondo no las ves porque las respuestas que tienes que predecir están ahí en el refugio del no sé. Y el no sé, pues a lo mejor es una cuarta parte de los entrevistados, y esa cuarta parte de los entrevistados no siempre es obvio entender por qué camino van a tirar, ¿no? Y entonces en la encuesta tienes muchas preguntas para poder hacer esa predicción, pero a veces el entrevistado no sabe tampoco qué va a hacer. Y esa es la parte donde a lo mejor tienes que reforzar con técnicas más cualitativas y afrontar la incertidumbre. Pero yo no sé si a vosotros ha pasado, pero a mí me ha pasado decidir el día de la elección yendo a las urnas. Sí. Entonces, a veces el reto es anticipar un comportamiento que el propio ciudadano no sabe que va a tener, pero lo puedes anticipar observando qué tipo de cosas te dice y cuál es su discurso a veces emocional. En esas pequeñas cosas, ¿no? Como cuando un amigo te está contando algo y te dice, no sé qué decisión tomar, pero por las expresiones que utiliza tú sabes qué decisión va a tomar. Pues esto es lo mismo. Tú observas y dices, van a tomar esta decisión, pero no lo saben todavía. Pero eso necesitas técnicas cualitativas. Y claro... que exigen más recursos, entiendo. Exigen más recursos, son más costosas, hay un problema de tiempos y desde luego las encuestas que se publican en medios de comunicación no van acompañadas con
con técnicas cualitativas. Entonces, si coincide con que estás haciendo estudios cualitativos porque los estás haciendo, eso obviamente te sirve como información, pero yo diría que hay momentos donde realmente es la palabra lo que marca para que nos la entendamos. diferencia. Técnicas cualitativas son esas preguntas con esas respuestas que nos pueden dar una idea de por dónde va alguien, ¿no? Es digamos, escuchar al ciudadano hablar, que Vale, puede ser en grupo o de manera individual, pero que no es que responda sí, no, o muy bien, muy mal, sino que como estamos hablando, es un debate. Entonces, eso ahí se capta mejor. Las encuestas van mucho más allá de la intención de voto, que suele acumular más titulares. Son importantes para detectar también las preocupaciones de la ciudadanía, pero hay problemas que se quedan fuera del radar. ¿Por qué puede ser esto, Pablo? Bueno, es que depende también un poco, y esta es una fase también previa en la encuesta, que es el diseño del cuestionario, ¿no? Y esto es una reflexión siempre muy profunda sobre cómo tienes que ordenar tú el que la gente exprese sus preocupaciones. Tú puedes hacer, por ejemplo, una cosa que tradicionalmente se hacía en el CIS, que era respuesta abierta. Es decir, la gente cogía y respondía el problema que pensara. Y después era el codificador el que los iba agrupando progresivamente y decía, bueno, pues si esta persona ha dicho, estoy preocupado por el precio del gas, esta persona me ha dicho por la inflación, está dicho por la cesta de la compra, pues a lo mejor los puede agrupar dentro de la misma categoría porque es común. Pero a lo mejor a mí como investigador no me interesa y los puedo separar, pero en cualquier caso ya tengo los ingredientes. Esto, si no me equivoco, el CIS lo ha cambiado. El CIS ahora lo que hace es dar una serie a los entrevistadores de digámoslo así, precajitas en las que puedes encajar tus preocupaciones. Y esa es la pena, porque nos hace perder a veces una parte de la riqueza sobre cuáles fueran ser esas preocupaciones en las que pensemos que la gente ordena su primera, segunda, tercera preocupación. Pero a lo mejor si tú me dices de manera inmediata cuál es mi primera preocupación... No estaba en la lista. Claro, no está, pero eso no significa que algo no me preocupe. De verdad que algo maravilloso que tiene el ser humano es que le pueden interesar 2, 3, incluso más cosas al mismo tiempo. Pero tratar de acotarlo siempre en la misma dirección, eso a veces puede ser muy problemático. Y sobre todo los argumentos que a veces se emplean diciendo, bueno, como este tema le interesa al 0,2% de esto, no lo ha puesto como principales problemas, es que no interesa. Eso sabemos que no es verdad tampoco. Sabemos que no es verdad. Me pregunto, yo puedo comentar algo con respecto a lo que dice Pablo, que tiene toda la razón. O sea, es absolutamente impresionante. Y a veces pasa que hay problemas enormes que no se captan porque no se recogen en la pregunta, ¿no? Entonces, en el CIS, precisamente, en esta pregunta que ahora se hace, ¿no?, con semicodificada, ¿no?, como hay, por ejemplo, la inflación, no sé si en este último barómetro, pero la inflación, en el último que yo vi, no salía como problema. Y la inflación es cualquier encuesta de las que están ahora en campo o cualquier... Diríamos que no nos hace falta ni hacer ninguna encuesta, ¿no? No nos hace falta, es que es de lo que está hablando, es de sí, lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Pero incluso, de nuevo, si te vas a técnicas cualitativas, en este año, aparte de la inflación, los temas que salen en espontáneo, sea lo que estés investigando como problemas, es, por ejemplo, la soledad y la salud mental. Eso es nuevo, eso no pasaba hace un año, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo vas a pensar que la soledad? Bueno, pues tienes que hacer una escucha previa, pero si tú ya piensas que eso no es un problema y no lo preguntas como problema, no te puede salir como problema. O sea, que habríamos sesgo ya en el momento de diseñar la pregunta. Eso es. No sé, quizás si se hiciera siempre una determinada encuesta al mismo grupo de personas, sería más fácil ver también cómo se mueve eso a lo largo del tiempo. No sé si eso se hace aquí en España. Sí, se hace, pero insuficientemente, porque es muy costoso. Mantener a un grupo de personas que respondan siempre. Sí, porque necesitas muchos incentivos. O sea, es muy costoso un estudio de esas características. Entonces, hay muy pocos intentos en España de eso. Sí, para que la gente no se entienda, este tipo de encuestas, que son encuestas tipo panel, lo que hacen es entrevistar a las mismas personas a lo largo del tiempo. Y dirás, bueno, ¿y esto por qué es relevante? Pues porque como tú estás entrevistando a la misma persona, tú puedes ver cómo ha cambiado de opinión ante shocks externos o estímulos, ¿no? Esto, por ejemplo, el CIS lo hacía antes, ahora ya no lo hace, respecto a la encuesta preelectoral y postelectoral. Entonces, como tú preguntabas a las mismas personas en Andalucía antes y
después de la elección era fantástico porque tú podías ver el efecto de la campaña. Entonces podías ver si el debate había tenido algo que ver en que cambiara de opinión, si había algún shock que había ocurrido mediante, yo que sé, algún spot o alguna cosa que le había hecho también cambiar de idea. Entonces esos elementos son muy interesantes porque ahora realmente, que la gente entienda, nosotros estamos cogiendo personas diferentes cada vez que miramos incluso la misma encuesta. Entonces estamos buscando los mismos, ¿no?, perfiles, pero las personas son diferentes. Pero las personas son distintas. Entonces no tienes como un control perfecto, ¿no? Que es lo que en términos de identificación causal sería maravilloso, que es poner a la gente en un laboratorio y simplemente lanzarles estímulos y ver cómo se comportan. Las encuestas tipo panel, como muy bien decía Belén, son muy costosas, pero son una maravilla y ojalá en España se hiciera un panel de carácter público como sí tienen en Reino Unido o en Países Bajos. Sí. Precisamente sobre Reino Unido, antes escuchábamos cómo fallaron las encuestas, o no tanto, ya nos explicabais también que es que nos fijamos enseguida en el error, cómo se desviaron las encuestas a la hora de predecir el Brexit, pero entre los expertos hay un amplio consenso de que las mejores encuestas se hacen en Reino Unido. No porque los británicos digan siempre la verdad, no porque se diseñen las preguntas de otra manera, la clave está en los incentivos, dicen. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. En el Reino Unido existen decenas de empresas de investigación de mercados que pagan por responder a encuestas. Esas firmas, algunas de ellas internacionales, operan a través de Internet. Quienes quieran participar deben inscribirse en el portal correspondiente con los datos personales que van a definir un determinado perfil que puede interesar o no a la firma dependiendo de lo que esté investigando. Los estudios que se realizan son constantes y son infinitos. Temas que afectan a los consumidores, nuevos productos, opiniones sobre eventos, preocupaciones ciudadanas. Esas firmas subrayan la importancia de leer detalladamente las preguntas y de responder diciendo realmente lo que se piensa. A cambio, el participante recibe una recompensa. Puede ser dinero en efectivo, de 50 céntimos de euro a 1 euro por encuesta. Algunas empresas llegan a pagar hasta 3 euros. En otros casos, en lugar de dinero, la recompensa es una tarjeta regalo que acumula puntos para comprar en Amazon o en algún lugar de restauración, como por ejemplo Pizza Express. No es el método de hacerse rico, pero puede ser un ingreso extra con una colaboración fácil desde casa. El número de encuestas que cada cual recibe cada mes es muy variable. El consejo a los que quieran ganar algo más es apuntarse a varios portales, poniendo especial atención en que sean fiables y no se traten de un fraude. Os pregunto directamente, ¿es una fórmula más eficaz, Belén? Nosotros que lo hacemos así también. Nosotros tenemos un panel que se llama Influid, que está en una red global de panelistas y que la gente se apunta y que nosotros luego vamos viendo qué perfiles necesitamos o no para hacer una captación activa de entrevistados y hay unos incentivos a través de tarjetas regalo y acumulación de puntos. Y en la investigación online es totalmente normal hacerlo así. En la investigación digamos telefónica o presencial no se hacen las encuestas, pero siempre se ha hecho en los estudios cualitativos, los grupos de discusión, los asistentes cobran y cobran, o sea, están bien remunerados, sí. Es una cosa habitual. Hay gente que pregunta si está mal, pero estás robando tiempo a las personas, ¿no? Y está bien incentivarlas por ello, ¿no? Están participando sí. en un trabajo al final, sí. Pero puede que haya quien se pregunte si esto puede introducir algún tipo de sesgo en las personas que efectivamente se ofrecen porque les interesa el dinero frente a otras que el dinero o el incentivo que sea frente a otras que pueden no interesarse por eso específicamente. Pero tú haces el diseño previo, es decir, tú has decidido que estos son que quieres estratificar por edad, género, origen, etcétera, y tú has dicho, bueno, esta cajita la tengo que llenar de 30 personas. Bueno, pues voy dando incentivos hasta que he sido capaz de llenarla y no meto más. Es decir, esto a lo mejor puede ayudar incluso paradójicamente para algo que hablamos de la tasa de no respuesta, ¿no? A lo mejor gente que no participaría en una encuesta la puedes incentivar gracias a este premio, o sea que justamente puede ser un elemento positivo. Sí. Y aparte del premio, y como tenemos que ir terminando, no sé si queréis dejar algún mensaje que incentive también o que pueda ir corrigiendo esa tasa de no respuesta sobre la importancia de responder a este tipo de estudios, la importancia para todos como sociedad. Belén. Sí, o sea, yo siempre lo digo que el mayor incentivo cuando se participa en una encuesta es poder expresar tus demandas.
porque las encuestas se hacen para mejorar la calidad de los servicios públicos, de los servicios privados y del mundo en el que vivimos. Y si tú aportas tu granito de arena, estás lanzando un mensaje, ¿no? Y si no es un estudio sobre nada que tenga que ver con la satisfacción, estás contribuyendo a construir un relato sobre el momento en el que vivimos y la sociedad que somos, ¿no? Yo lo veo muy, muy positivo. Y en general a la gente le gusta contestar encuestas, ¿eh? O sea, yo siempre tengo la sensación de que las encuestas bien planteadas es un poco como ir al psicólogo, porque tienes un rato para hablar de ti. Yo que he sido entrevistador doy fe que alguna vez te asalta a alguien y te empieza a hablar de todo, nada que tiene que ver con la encuesta, pero es verdad que hay gente que le apetece dejar que su voz se oiga, y yo creo que también es importante recordar que los creadores de opinión, los políticos, los decisores públicos van a ciegas. Es decir, las encuestas son un instrumento fundamental para poder jerarquizar cuáles son los temas que le importa a la sociedad y en qué dirección se quiere que se avance. Entonces tú estás ayudando a iluminar el camino. Ellos están siempre pendientes de ese tipo de demandas, porque de otra manera tendrían que mirar el vuelo de los pájaros, pero al menos así sí que tiene un instrumento cierto con el que más o menos orientar hacia dónde queremos ir como sociedad. Pues Pablo Simón, profesor de Ciencia Política, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Belén Barreiro, socióloga, presidenta de 40DB, gracias y buenas noches. Ha sido un placer la charla. Gracias, un abrazo. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.